Puedes seguir creyendo en Dios y aún así sentirte vacío por dentro. No porque hayas dejado de creer, sino porque empezaste a confiar en otras cosas. No es una ruptura visible, no es una rebelión abierta, es algo mucho más sutil, una división interior que casi nadie percibe en el momento en que comienza. Después de años en el desierto, el pueblo de Israel llegó a una tierra completamente diferente. En el desierto, todo era claro. El pan descendía del cielo, el agua brotaba de la roca y cada día les recordaba una verdad fundamental, que la vida no dependía de ellos, sino de Dios. Pero al entrar en Canaán, esa claridad comenzó a desvanecerse. Ahora la vida dependía de procesos. La lluvia tenía que caer, la tierra debía responder, las estaciones debían cumplirse. Y cuando la vida empieza a depender de aquello que no se puede controlar, y aparece algo que el corazón humano conoce muy bien, el temor. Y con el temor surge la necesidad de seguridad. Fue en ese momento cuando apareció una alternativa, no como una amenaza, sino como una solución aparentemente lógica. Los pueblos de aquella tierra tenían una respuesta clara. Si quieres lluvia, honra a Baal. Si realizas los rituales correctos, tendrás cosecha. Si das lo suficiente, el cielo responderá. Era un sistema simple, directo y predecible, y precisamente por eso resultaba tan atractivo. Porque ofrecía algo que la fe en Dios no ofrecía de la misma manera: la ilusión de control. El pacto con Dios requería algo más profundo: confianza, obediencia y entrega. No podía ser manipulado ni comprado, y eso incomoda al corazón humano, que prefiere resultados visibles antes que una dependencia constante. Y así comenzó el verdadero conflicto. Y no era solo una cuestión de adoración, sino una pregunta mucho más profunda. ¿Qué tipo de relación con Dios quiere el ser humano? ¿Una relación basada en confianza o una relación basada en resultados? Y entonces ocurrió lo que casi siempre ocurre primero. No hubo un abandono inmediato, hubo una mezcla. Israel no dejó a Dios, simplemente pensó que podía añadir algo más: un poco de Dios y un poco de Baal. Dios para la identidad, Baal para la productividad. Dios para los momentos difíciles, Baal para asegurar el futuro. Parecía razonable, incluso prudente. Pero en ese momento, sin que nadie lo notara, apareció la primera grieta. Porque la fe no se destruye de golpe, se fragmenta, se diluye, se negocia. Y cuando la fe empieza a negociarse, deja de ser fe. Tal vez aquí es donde esta historia deja de ser antigua y comienza a volverse personal. Porque incluso hoy, muchas personas no han dejado de creer en Dios. Siguen orando, siguen escuchando, siguen afirmando su fe, pero en lo profundo confían más en su esfuerzo, en su estabilidad, en sus recursos o en sus propios planes. Y sin darse cuenta, algo ha cambiado. Siguen creyendo, pero ya no descansan. Y esa es la grieta más peligrosa, no cuando alguien deja de creer, sino cuando cree, pero ya no confía. Israel no cruzó una línea visible ese día. No hubo un momento dramático, solo una decisión pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para cambiar la dirección. Porque el corazón humano no puede sostener dos centros por mucho tiempo. Siempre termina inclinándose hacia aquello en lo que realmente confía. Y cuando ese desplazamiento ocurre, aunque sea en silencio, la caída ya ha comenzado. Lo que empezó como una solución terminaría convirtiéndose en un sistema, y lo que parecía una pequeña adaptación se transformaría en el destino de toda una generación. Pero esto apenas es el comienzo, porque cuando una decisión se repite lo suficiente, deja de ser una elección y se convierte en un ciclo, y ese ciclo es mucho más difícil de romper de lo que parece. Lo más peligroso es que esto no se detuvo ahí. Después de aquel primer paso,
vino algo que casi nadie nota a tiempo. No fue una caída repentina, no fue un momento dramático, fue algo mucho más silencioso, pero mucho más peligroso, un ciclo. El pueblo se alejaba de Dios, la vida comenzaba a desordenarse, llegaban el dolor, la presión, la incertidumbre, entonces volvían a clamar, y Dios, en su misericordia, los levantaba otra vez. Y por un tiempo, todo parecía estar bien, pero luego, todo volvía a empezar, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y aquí está lo más inquietante. Cada vez que ocurría, les afectaba un poco menos. La primera vez duele, la segunda se justifica, la tercera ya no parece tan grave. Y si somos sinceros, sabemos exactamente cómo se siente eso, porque todos hemos tenido cosas en nuestra vida que al principio sabíamos que estaban mal, pero con el tiempo dejamos de luchar, dejamos de resistir, dejamos de sentir y simplemente nos acostumbramos. Así es como el corazón cambia, no de golpe, sino en silencio. Así es como la idolatría crece. No empieza como una decisión grande, empieza como algo pequeño, un hábito, una excusa, una concesión. Luego se vuelve costumbre, después estilo de vida, y finalmente, una verdad que nadie cuestiona. En aquellos días había una frase que se repetía: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa frase lo explica todo, porque cuando Dios deja de ser el centro, algo más ocupa su lugar. Lo que siento, lo que quiero, lo que me conviene. Y en ese momento, los ídolos ya no son de piedra, se convierten en decisiones, en prioridades, en miedos. Y tal vez aquí es donde esta historia deja de ser historia y empieza a ser personal, porque hoy no necesitamos un altar para poner algo por encima de Dios. A veces, ese lugar lo ocupa la seguridad, la comodidad, la aprobación de otros o el miedo a perder lo que tenemos. Y sin darnos cuenta, nuestra fe cambia. No dejamos de creer, pero dejamos de confiar. Y esa es la parte más peligrosa. ¿Veis? Porque una fe que no confía termina negociando. Obedezco si me conviene. Creo mientras todo esté bien. Pero cuando la fe se convierte en un intercambio, ya no transforma el corazón, solo aumenta el costo. Israel no cayó en un solo momento. Se fue acostumbrando. Y cuando algo malo deja de parecer malo, ya no lo vemos venir. Y cuando ya no lo vemos, es cuando ya estamos dentro. Con el tiempo, lo que estaba en el corazón terminó llegando al trono. Lo que comenzó en los campos no tardó en llegar al poder. Porque cuando algo se repite durante mucho tiempo, deja de ser solo una costumbre y empieza a convertirse en sistema. Y ese fue el siguiente paso en la historia de Israel. Lo que antes ocurría en secreto, en los hogares, en las decisiones personales, ahora subía hasta el trono. El nombre de Acab aparece en este momento, y con él, la crisis deja de ser silenciosa para volverse visible. Porque Acab no solo tomó decisiones equivocadas, abrió la puerta, permitió que lo que antes era una desviación se convirtiera en una dirección nacional. Y cuando Jezabel entra en escena, todo se acelera. No era solo una reina extranjera. Traía consigo una forma completa de pensar, una estructura, una religión que no pedía arrepentimiento, solo rituales. De pronto, Baal ya no era solo una opción, era una herramienta de poder. Porque cuando la gente cree que la lluvia depende del Dios que el rey promueve, entonces el rey no solo gobierna, controla la esperanza. Y aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque la idolatría dejó de ser algo personal y se volvió útil. Útil para mantener el control, útil para influir en las personas, útil para evitar confrontar la verdad. Y tal vez, si lo pensamos bien, esto no es tan lejano como parece, porque incluso hoy hay momentos en los que la verdad se vuelve incómoda y lo conveniente se vuelve atractivo.
Momentos en los que es más fácil adaptarse que mantenerse firme. Momentos en los que se elige lo que funciona, en lugar de lo que es correcto. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Acab no eliminó completamente a Dios. Ese es el detalle más inquietante. No borró su nombre, solo lo desplazó. Lo dejó a un lado, mientras daba espacio a algo más útil, más práctico, más conveniente. Y cuando eso ocurre, la verdad no desaparece, pero pierde su lugar. Sigue existiendo, pero deja de gobernar. Y cuando la verdad deja de gobernar, las mentiras comienzan a parecer razonables. El pueblo todavía conocía a Dios, todavía había profetas, todavía existía memoria. Pero algo había cambiado. La gente empezó a mirar hacia donde estaba el poder. Y cuando el poder respalda una mentira, la verdad comienza a esconderse. Se vuelve incómoda, se vuelve peligrosa, se vuelve silenciosa. Y tal vez aquí es donde esta historia deja de ser antigua y empieza a ser inquietantemente actual. Porque cuando una persona, o incluso una sociedad, empieza a elegir lo conveniente sobre lo verdadero, algo dentro comienza a apagarse. Entonces aparece una figura inesperada, no desde el palacio, sino desde el silencio. Elías. No tenía poder, no tenía influencia, no hablaba el lenguaje de la corte, pero traía algo que nadie más tenía, verdad, y su mensaje no fue suave, no fue cómodo, no fue negociable. Declaró que no habría lluvia, no como castigo inmediato, sino como una revelación. En Sibal es el Dios de la lluvia, que responda. Si realmente controla el cielo, que lo demuestre. Y en ese momento, todo quedó expuesto, porque cuando lo falso es puesto a prueba, no responde. La sequía no solo afectó la tierra, afectó las creencias. La gente que buscaba seguridad encontró incertidumbre. La gente que buscaba control encontró vacío, porque esa es la naturaleza de los ídolos. Prometen lo que el corazón desea, pero nunca pueden sostenerlo. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. El problema nunca fue solo Baal. Fue lo que Baal representaba. El deseo de controlar la vida sin depender de Dios. El deseo de tener resultados sin transformación. El deseo de seguridad sin entrega. Y si somos sinceros, todos entendemos esa lucha. Porque hay momentos en los que queremos a Dios, pero también queremos control. Queremos fe, pero también garantías. Queremos creer, pero sin tener que rendirlo todo. Pero la fe verdadera no funciona así. No se comparte, no se divide, no se adapta a la conveniencia, porque en el momento en que se convierte en herramienta, deja de ser fe. Y eso fue lo que ocurrió. Israel no perdió a Dios de un día para otro. Simplemente dejó de ponerlo en el centro. Y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a ocupar su lugar. Hasta que llegó el momento en que todo tuvo que ser confrontado. El momento había llegado. Después de tanto silencio, de tanta confusión, de tantos años viviendo entre la verdad y la mentira, la pregunta ya no podía seguir escondiéndose. ¿Quién es realmente Dios? ¿Quién tiene el control? ¿En quién vale la pena confiar cuando todo está en juego? El Monte Carmelo se convierte entonces en el escenario de algo más que un enfrentamiento religioso. Es una revelación pública. De un lado, cientos de profetas de Baal, llenos de ruido, de movimiento, de intensidad. Del otro lado, un solo hombre, Elías, sin ejército, sin respaldo visible, sin espectáculo, solo. Y aunque parezca contradictorio, así suele verse la verdad, sin ruido, sin mayoría, sin aplausos. Desde la mañana, los profetas de Baal comienzan a clamar. Gritan, saltan, se esfuerzan, elevan la voz cada vez más alto. El tiempo pasa, el ruido aumenta, la desesperación crece. Hacen todo lo posible por provocar una respuesta. Porque ese es el problema de los dioses falsos.
siempre necesitan más. Más esfuerzo, más intensidad, más sacrificio, pero el cielo permanece completamente cerrado. No hay voz, no hay respuesta, no hay nada. Hay solo silencio, y ese silencio empieza a volverse insoportable. Porque cuando algo no es real, no importa cuánto lo intentes, nunca va a responder. Llega el mediodía y nada cambia. Lo que al principio parecía convicción, ahora empieza a parecer desesperación. Lo que parecía fe, empieza a revelar vacío. Y tal vez aquí es donde la escena deja de ser antigua y empieza a sentirse cercana. Porque hay momentos en la vida donde también hacemos más, insistimos más, nos esforzamos más, esperando que algo funcione, esperando que algo responda, pero por dentro sabemos que no hay respuesta. Y aún así, seguimos intentando. Entonces Elías se acerca. No corre, no grita, no compite. Hace algo completamente distinto. Reconstruye el altar, piedra por piedra, como si estuviera recordando algo que el pueblo había olvidado. Y como si estuviera diciendo sin palabras, antes de buscar respuestas, hay que volver al lugar correcto. Y cuando el altar está listo, hace algo aún más desconcertante. Derrama agua sobre el sacrificio. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que todo queda empapado, hasta que cualquier posibilidad humana desaparece, porque lo que está a punto de suceder no puede explicarse por esfuerzo. Entonces ora. No hay espectáculo, no hay exageración, solo una petición clara, que el pueblo vea, que entienda, que vuelva, y por un instante todo queda en silencio, como si el tiempo mismo se detuviera, como si el cielo estuviera a punto de responder una pregunta que llevaba años abierta. Y entonces el fuego cae, no lentamente, no parcialmente, cae con una fuerza que consume todo: el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo, incluso el agua. No deja dudas, no deja espacio para interpretaciones. El pueblo cae rostro en tierra. Por un momento, todo es claro. Por un momento, la verdad es innegable. Pero aquí está la parte que casi nadie quiere ver. Ese momento, tan poderoso, tan evidente, no cambió todo. Porque ver un milagro no garantiza un corazón transformado. El problema nunca fue falta de evidencia, fue falta de decisión. El fuego cayó en el altar, pero no todos permitieron que ese fuego alcanzara su interior. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque todos hemos tenido momentos así, momentos donde sentimos a Dios cerca, donde entendemos, donde prometemos cambiar, donde todo parece claro, pero pasa el tiempo y algo vuelve. Viejos hábitos, viejos miedos, viejas formas de pensar, porque una experiencia puede impactar, pero solo una decisión constante puede transformar. El fuego puede caer en un instante, pero el corazón se forma en lo cotidiano. Después del Carmelo, incluso Elías sintió miedo, soledad, cansancio. Y eso no invalida lo que ocurrió, lo revela. Revela que la batalla no termina en el momento espectacular, sino en lo que viene después, en lo oculto, en lo silencioso, en los días donde no hay fuego, no hay multitud, no hay emoción, porque ahí es donde realmente se decide todo. Entonces la pregunta permanece, suspendida en el aire, más viva que nunca. Si has visto la verdad, ¿qué haces con ella después? Porque entender no es lo mismo que vivir. Sentir no es lo mismo que permanecer. Y reconocer a Dios por un momento no es lo mismo que ponerlo en el centro de tu vida cada día. El Monte Carmelo no solo reveló quién es Dios, reveló el estado del corazón humano. Y esa revelación sigue siendo válida hoy. Pero la verdadera batalla no había terminado. A veces, después del fuego,
Uno pensaría que todo cambiaría, que después de una señal tan clara, tan poderosa, tan imposible de negar, el pueblo volvería por completo a Dios. Pero la historia rara vez se mueve tan rápido, porque aunque la verdad haya sido revelada en la montaña, todavía había rincones del corazón donde la mentira seguía viva. El Carmelo expuso a Baal públicamente, pero no arrancó de raíz todo lo que ya había entrado en la vida del pueblo. Y ahí es donde aparece una amenaza más silenciosa, más cercana y quizás más peligrosa. Porque Baal había ocupado los campos, los altares públicos, el lenguaje del poder. Pero Asera entraba en la casa. Ana entraba en lo cotidiano. Entraba sin ruido. Ese es precisamente su peligro. Lo que llega con estruendo suele despertar resistencia. Lo que entra suavemente, muchas veces encuentra la puerta abierta. Asera no se presentaba como una confrontación directa contra Dios, sino como algo complementario, algo cultural, algo doméstico, casi inocente. Hablaba el lenguaje de la fertilidad, de la familia, de la protección del hogar, de la estabilidad. Y cuando una mentira logra vestirse de cuidado, de ternura o de tradición, se vuelve mucho más difícil de detectar, porque no parece una rebelión, parece una ayuda, no parece una traición, parece una costumbre. Y tal vez aquí es donde esta historia se vuelve especialmente cercana para nosotros, porque casi nunca perdemos lo más importante por algo que se ve abiertamente oscuro. Muchas veces lo perdemos por cosas que parecían pequeñas, razonables, incluso buenas. Poco a poco, los hogares comenzaron a llenarse de símbolos extraños, de pequeñas costumbres, de gestos heredados, de prácticas que parecían no tener demasiado peso. Nada escandaloso a primera vista, nada que pareciera capaz de cambiar una nación. Pero ahí estaba el problema. Porque el corazón rara vez se entrega de golpe. Se acostumbra primero, tolera después, finalmente adopta. Y cuando algo entra en el hogar, no solo entra en una habitación, entra en la memoria, entra en la rutina, entra en los hijos, entra en la forma en que una familia empieza a entender la vida. Un altar público puede impresionar por un momento, pero un símbolo dentro de casa forma a una generación, y esa es una de las verdades más profundas de toda esta historia. Lo que se repite en silencio dentro del hogar termina teniendo más fuerza que lo que se escucha ocasionalmente desde un púlpito, desde una plaza o desde una montaña, porque el hogar es la primera escuela del alma. Allí se aprende qué se teme, qué se ama, qué se considera sagrado, qué se considera normal. Allí se forma, muchas veces sin palabras, la imagen de Dios y también la imagen de uno mismo. Por eso la entrada de Asera fue tan peligrosa, no porque reemplazara de inmediato el nombre de Dios, sino porque comenzó a alterar la manera en que la gente lo entendía. Ese fue el verdadero veneno. Ya no se trataba solo de servir a otro Dios, sino de empezar a imaginar a Dios según la conveniencia humana. Un Dios más cómodo, más manejable, menos exigente. Un Dios adaptado al miedo, a la costumbre, a la necesidad de sentirse bien. Y cuando eso ocurre, la fe deja de ser encuentro con la verdad y se convierte en una construcción hecha a la medida del corazón humano. Ese es uno de los momentos más peligrosos de cualquier generación. No cuando las personas dicen abiertamente que no quieren a Dios, sino cuando dicen que sí lo quieren, pero no tal como Él es. Lo quieren sin confrontación, sin santidad, sin llamado al arrepentimiento, sin cambios reales. Lo quieren lo bastante cerca como para sentirse acompañados, pero no lo bastante presente como para transformar la casa entera. Y si somos sinceros, esa tentación sigue viva,
Porque incluso hoy, muchos no rechazan a Dios por completo. Simplemente intentan suavizarlo, reducirlo, acomodarlo a su estilo de vida, a sus deseos, a sus heridas, a sus preferencias. Quieren un Dios que consuele, pero no uno que corrija. Quieren una fe que dé paz, pero no una verdad que desordene lo que debe ser cambiado. Eso fue lo que empezó a pasar en Israel. La mentira ya no solo estaba en el altar de la nación, ahora estaba en la mesa, en las paredes, en los recuerdos, en la crianza, en la intimidad del hogar. Y cuando la confusión entra en ese nivel, el daño se vuelve mucho más profundo, porque entonces los hijos crecen escuchando el nombre de Dios, pero viendo una imagen distorsionada de Él. Aprenden palabras correctas, pero absorben prioridades equivocadas. Escuchan sobre fe, pero ven dependencia de otras cosas. Escuchan sobre confianza, pero crecen rodeados de miedo. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo histórica y se convierte en un espejo doloroso. Porque la pregunta ya no es solamente ¿qué adoraba Israel? La pregunta es ¿qué está formando hoy el corazón de nuestros hogares? ¿Qué ambiente respiran nuestros hijos, nuestra familia, nuestra propia alma cuando nadie nos ve? ¿Qué ideas repetimos? ¿Qué miedos gobiernan nuestras decisiones? ¿Qué costumbres hemos dejado entrar solo porque parecían pequeñas? Porque hay cosas que nunca llegan destruyendo la puerta. Llegan pidiendo un rincón y con el tiempo terminan ocupándolo todo. Acera representa exactamente eso. La mentira que no entra con violencia, sino con suavidad. La distorsión que no exige una renuncia inmediata, sino una pequeña adaptación. Una concesión aquí, una comodidad allá, una costumbre que nadie cuestiona. Y poco a poco, lo sagrado pierde definición. Lo verdadero deja de ser claro. El corazón ya no sabe distinguir entre lo que consuela y lo que corrompe. Y cuando la verdad pierde nitidez dentro del hogar, la sociedad entera comienza a debilitarse desde adentro, porque todo colapso visible suele comenzar en lugares invisibles. Antes de que una nación se desvíe públicamente, una familia ha cedido en privado. Antes de que un altar falso se levante en una plaza, una mentira ya ha encontrado espacio en una casa. Antes de que la injusticia se vuelva sistema, la verdad ya ha sido suavizada en lo cotidiano. Y eso hace que este capítulo sea tan serio, porque no habla de una rebelión ruidosa, habla de una sustitución silenciosa, habla de la forma en que el corazón humano, buscando seguridad y comodidad, termina aceptando una versión de la fe que ya no puede salvarlo. Por eso la pregunta que deja esta parte de la historia no es pequeña, es profundamente personal. ¿Y qué ha entrado en tu vida con apariencia de paz, pero te está alejando de la verdad? ¿Qué has conservado solo porque se volvió costumbre? ¿Qué has permitido en tu interior, en tu casa, en tu forma de pensar, simplemente porque no parecía tan grave? Porque no todo lo que entra suavemente viene de Dios. A veces, lo más peligroso no es lo que nos ataca de frente, sino lo que nos cambia por dentro sin que lo notemos. El fuego cayó en el Carmelo, pero la batalla todavía no había terminado. Porque una cosa es derribar una mentira en público, y otra muy distinta es arrancarla de lo íntimo. Y mientras el pueblo seguía diciendo el nombre de Dios con los labios, en muchos hogares ya se estaba escribiendo una historia diferente. Una historia más suave, más cómoda, más aceptable, pero también más vacía. Y cuando el corazón empieza a preferir una versión cómoda de Dios, ya ha comenzado a perderlo. Porque cuando algo entra en el hogar, no tarda en cambiar la forma de ver a Dios. Pero cuando la imagen de Dios empieza a cambiar, todo cambia con ella. Porque la forma en que una persona ve a Dios
determina la forma en que vive, la forma en que decide, la forma en que trata a los demás, e incluso la forma en que se ve a sí misma. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder. El problema ya no era solamente que el pueblo adorara a otros dioses. El problema era mucho más profundo. Empezaron a pensar en Dios de otra manera. No como Él se había revelado, sino como ellos querían que fuera. Y ese es uno de los giros más peligrosos de toda esta historia. Porque cuando el ser humano deja de buscar a Dios tal como es, empieza a construir uno a su medida. Un Dios que no confronte, un Dios que no exija, un Dios que no incomode, un Dios que se adapte a su cultura, a sus emociones, a sus necesidades, un Dios que consuele, pero que no transforme. Y aunque eso pueda parecer más fácil, más accesible, incluso más espiritual, en realidad es una ilusión, porque no es Dios quien está siendo conocido, es el hombre quien se está reflejando a sí mismo. Ese fue el punto de quiebre. Israel no siempre eligió abandonar a Dios completamente. Muchas veces hizo algo que parecía menos grave, pero era aún más peligroso. Intentó encajarlo dentro de un sistema diferente. Lo mezcló, lo adaptó, lo suavizó. Y cuando eso ocurre, la verdad deja de ser firme. Se vuelve flexible, se vuelve negociable. Y se vuelve algo que puede ajustarse según la conveniencia del momento. Y cuando la verdad se vuelve negociable, deja de ser verdad. Tal vez aquí es donde esta historia deja de ser incómoda y se vuelve inquietante, porque esa misma tendencia sigue viva hoy. No siempre rechazamos a Dios abiertamente. Muchas veces hacemos algo más sutil. Decimos que creemos, pero seleccionamos qué parte aceptar. Nos acercamos a lo que nos da paz, pero evitamos lo que nos confronta. Queremos un Dios que entienda todo, pero no uno que nos llame a cambiar. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a construir una versión de la fe que se ajusta a nosotros, pero ya no tiene el poder de transformarnos. Ese tipo de fe no incomoda, pero tampoco salva. No confronta, pero tampoco libera. No exige, pero tampoco restaura. Porque una fe que no nos lleva a la verdad termina dejándonos donde estamos. Y ahí es donde la historia muestra otra consecuencia inevitable. Cuando la imagen de Dios cambia, los límites morales también comienzan a desaparecer. Porque si Dios ya no es santo como antes, entonces la santidad deja de ser necesaria. Si Dios ya no es justo como antes, entonces la justicia deja de ser urgente. Si Dios ya no es verdad absoluta, entonces todo se vuelve relativo. Y en ese momento, la sociedad empieza a cambiar desde adentro. Lo que antes era claro, ahora es confuso. Lo que antes era firme, ahora es flexible. Lo que antes era correcto, ahora depende. Y cuando una generación crece en medio de esa confusión, ya no sabe distinguir con claridad. No porque no quiera, sino porque nunca vio una imagen clara desde el principio. Y eso hace que la caída sea aún más profunda, porque no es solo una desobediencia consciente, es una pérdida de referencia. Pero lo más impactante es esto: el pueblo seguía diciendo el nombre de Dios, seguía hablando de Él, seguía manteniendo formas externas, pero por dentro, algo ya había cambiado. Y ese es el punto más peligroso de todos. No cuando la fe desaparece, sino cuando parece que sigue ahí, pero ya no es la misma, porque entonces ya no hay alarma, no hay resistencia, no hay conciencia de pérdida. Todo parece normal, aunque todo esté cambiando. Y si somos sinceros, esta parte de la historia nos confronta directamente, porque la pregunta ya no es si creemos en Dios, sino qué versión de Dios estamos creyendo. ¿Es el Dios que nos transforma o el que se adapta a nosotros? ¿Es el Dios que nos llama a cambiar
¿O el que confirma todo lo que ya somos? Porque la respuesta a esa pregunta define todo lo demás. La crisis de Israel ya no estaba en los altares visibles, estaba en la mente, en la percepción, en la identidad. Y cuando esa base se altera, todo lo que se construye encima comienza a tambalearse, porque una imagen equivocada de Dios siempre termina produciendo una vida equivocada. Y una vida equivocada, repetida durante generaciones, termina formando una sociedad completamente distinta a lo que estaba destinada a ser. La historia está avanzando hacia un punto cada vez más oscuro, porque cuando la verdad se diluye y la conciencia se debilita, el siguiente paso ya no es solo confusión, es algo mucho más grave. Y lo que viene después revelará hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando pierde completamente su referencia. Porque cuando la idea de Dios se distorsiona, lo sagrado tarde o temprano termina siendo profanado. Y cuando la idea de Dios se distorsiona por completo, el siguiente paso ya no es solo confusión, es profanación. Porque llega un punto en el que el ser humano no solo adapta a Dios a su conveniencia, sino que empieza a ocupar su lugar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en tiempos de Manasés. Su nombre aparece como una sombra pesada en la historia, no solo por lo que hizo, sino por hasta dónde llevó lo que ya había comenzado generaciones antes. Porque lo que antes era mezcla, ahora se convirtió en sustitución. Lo que antes era tolerado, ahora fue establecido. Lo que antes se hacía en secreto, ahora se hacía en el lugar más sagrado. El templo, que había sido separado como un espacio donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo, dejó de ser un lugar de encuentro, para convertirse en un lugar de contradicción. Allí donde debía haber pureza, comenzó a haber mezcla. Allí donde debía haber verdad, comenzó a haber distorsión. Allí donde debía haber reverencia, comenzó a haber indiferencia. Y lo más impactante de todo es que no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de todo lo anterior. Cada concesión, cada adaptación, cada pequeño cambio, había preparado el camino para este momento. Manasés no eliminó completamente el nombre de Dios, no destruyó el templo, no borró la religión. Hizo algo mucho más inquietante. Lo llenó de otras cosas. Introdujo lo ajeno dentro de lo sagrado y permitió que lo que nunca debió estar allí encontrara un lugar. Y cuando lo sagrado empieza a convivir con lo profano, deja de ser sagrado, porque la santidad no se mezcla, se pierde. Y tal vez aquí es donde esta historia se vuelve más incómoda que nunca, porque no estamos hablando simplemente de ídolos visibles o de prácticas externas. Estamos hablando de un momento en el que las personas siguen llamando de Dios a algo que ya no lo es. Siguen usando el mismo lenguaje, pero con un significado diferente. Siguen manteniendo formas, pero han perdido el contenido. Y eso es lo que hace que este punto sea tan peligroso, porque cuando la oscuridad se presenta como luz, deja de parecer peligrosa. El pueblo continuaba con su vida, el templo seguía en pie, las rutinas seguían. Y eso creó una ilusión muy peligrosa, la sensación de que todo estaba bien, de que nada había cambiado realmente, de que Dios no había reaccionado, y por lo tanto, tal vez no había problema. Pero el silencio de Dios nunca fue aprobación, fue paciencia, fue una oportunidad para volver. Pero cuando esa paciencia se malinterpreta, se convierte en evidencia en contra, porque llega un momento en el que el juicio deja de ser algo externo y se convierte en algo mucho más profundo. No siempre viene como fuego, como guerra o como destrucción inmediata. A veces viene como ausencia, como retiro,
como un Dios que deja al hombre seguir el camino que ha elegido. Y eso es mucho más serio de lo que parece, porque mientras el hombre cree que está ganando libertad, en realidad está perdiendo la única cosa que le daba vida. Y si somos sinceros, y esta parte de la historia nos obliga a detenernos, porque no siempre rechazamos a Dios de forma evidente. A veces hacemos algo más sutil, pero igual de grave. Mantenemos su nombre, pero cambiamos su significado. Conservamos la forma, pero alteramos el corazón. Seguimos hablando de fe, pero vivimos según otras prioridades. Y poco a poco, sin darnos cuenta, lo que era sagrado empieza a volverse común, y lo que era común empieza a ocupar el lugar de lo sagrado. Ese fue el punto al que llegó Israel, no en un momento de rebeldía explosiva, sino en un proceso lento, constante, casi imperceptible. Y cuando ese proceso alcanza su límite, ya no se trata de una crisis religiosa, se trata de una crisis de identidad, porque el pueblo ya no sabía con claridad quién era su Dios, ni quiénes eran ellos delante de él. Y cuando esa base se pierde, todo lo demás comienza a derrumbarse. La historia ha entrado en uno de sus momentos más oscuros, porque cuando lo sagrado es profanado y la verdad es reemplazada, lo que sigue no es solo consecuencia, es inevitable, y lo que vendrá después mostrará hasta qué punto puede llegar el corazón humano cuando ya no reconoce ninguna frontera. Pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, la historia no terminó ahí. Y aún en medio de la oscuridad más profunda, la historia no terminó ahí. Porque cuando todo parece perdido, cuando lo sagrado ha sido profanado, cuando la verdad ha sido olvidada, todavía existe una posibilidad. No porque el pueblo la haya buscado, sino porque Dios no dejó de mirar. Y es en ese contexto, cuando todo parecía demasiado lejos, demasiado roto y demasiado confundido, que aparece una figura inesperada, un rey joven, Josías. No llegó con poder impresionante, ni con una historia gloriosa detrás. Llegó en medio de un sistema ya deformado, en una generación que había crecido sin claridad, sin referencia, sin dirección. Y aún así, algo fue diferente. Porque a veces, el cambio no comienza con una multitud, comienza con una decisión. No comienza con fuerza, comienza con sensibilidad. Y en medio de todo lo que había sido alterado, hubo un momento que lo cambió todo. El libro fue encontrado. No porque alguien lo estuviera buscando con urgencia, sino porque había sido olvidado, enterrado, ignorado durante tanto tiempo que ya no formaba parte de la vida del pueblo. Y cuando esas palabras volvieron a ser leídas, algo se quebró por dentro. No fue una emoción superficial, no fue un impulso momentáneo, fue un reconocimiento profundo. Habían estado viviendo lejos de lo que creían conocer. Y esa es una de las escenas más poderosas de toda la historia. Porque no hubo fuego cayendo del cielo, no hubo espectáculo, no hubo confrontación pública inmediata, solo palabras y un corazón que decidió escuchar. Josías no reaccionó con orgullo, no justificó lo que estaba pasando, no intentó suavizarlo, se humilló, reconoció, entendió que el problema no era externo, era interno, y esa respuesta, tan simple pero tan rara, marcó la diferencia. Porque el verdadero comienzo de cualquier restauración no es el cambio externo, es la conciencia. Es el momento en que una persona deja de defenderse y empieza a reconocer. Es cuando deja de compararse y empieza a ver con claridad. Y tal vez aquí es donde esta historia se vuelve profundamente cercana. Porque todos, en algún momento, hemos estado ahí. Hemos escuchado algo que nos confronta, algo que nos muestra que no estamos donde pensábamos, algo que nos invita a detenernos
y a mirar hacia adentro. Y la pregunta nunca ha sido si eso ocurre, sino qué hacemos cuando ocurre. Josías decidió no ignorarlo, decidió no postergarlo, decidió actuar, y poco a poco comenzó a limpiar lo que había sido contaminado durante generaciones. No solo quitó símbolos visibles, fue más allá. Tocó lo estructural, tocó lo cultural, tocó lo que se había normalizado, porque cuando la verdad regresa, no solo corrige lo evidente, también confronta lo que parecía intocable, y ese proceso no es fácil, porque restaurar siempre implica remover, implica reconocer cuánto se ha desviado el camino, y implica enfrentar lo que se había aceptado durante demasiado tiempo. Pero en medio de todo eso, había algo que el pueblo no había sentido en mucho tiempo: claridad. Por un momento, las cosas volvieron a tener sentido. Por un momento, la verdad dejó de ser relativa. Por un momento, hubo dirección. Y ese momento fue real, fue valioso, fue necesario, porque demuestra algo que nunca debe olvidarse. Incluso después de años de confusión, siempre existe la posibilidad de volver. Pero aquí también hay una verdad que no puede ignorarse. Ese cambio, aunque genuino, aunque profundo, no eliminó completamente las consecuencias de todo lo anterior, porque hay procesos que, cuando avanzan demasiado, dejan huellas, dejan estructuras, dejan generaciones marcadas. Y eso hace que esta parte de la historia sea tan honesta, porque no presenta una restauración perfecta. Presenta una oportunidad real en medio de una realidad compleja. Y tal vez eso es exactamente lo que la hace tan cercana a nosotros, porque muchas veces queremos cambios inmediatos, soluciones completas, restauraciones sin proceso. Pero la verdad es distinta. A veces, lo que Dios ofrece no es borrar todo de inmediato, sino darnos la oportunidad de volver a caminar en la dirección correcta. No siempre cambia todo alrededor, pero puede cambiar lo que está dentro. Y esa diferencia lo cambia todo, porque al final, la historia no se trata solo de lo que ocurrió con una nación, sino de lo que puede ocurrir en cualquier corazón que decide detenerse, escuchar y responder, incluso después de la confusión, incluso después de la mezcla. Y incluso después de haber perdido claridad, siempre existe la posibilidad de volver, y esa posibilidad sigue estando abierta, porque un cambio externo no siempre sana lo que está más profundo. Pero cuando la verdad es reemplazada por completo, el corazón humano puede llegar más lejos de lo que muchos quisieran admitir, porque existe un punto en el que ya no se trata solo de confusión, ni de mezcla, ni de adaptación. Existe un punto donde todo se cruza, donde lo correcto deja de importar, donde el miedo, el control y la desesperación empiezan a gobernar. Y ese punto tiene un nombre que atraviesa toda esta historia como una herida abierta: Moloch. No era simplemente otro ídolo, no era una alternativa más dentro de muchas opciones. Representaba algo mucho más profundo y mucho más oscuro. Representaba el momento en el que el ser humano está dispuesto a entregar lo más valioso para obtener lo que cree que necesita, porque ese es el corazón del problema. Moloch no exigía solo rituales, exigía sacrificio, exigía costo, exigía pérdida, y no cualquier pérdida, sino la más dolorosa posible. Y aquí es donde la historia deja de ser incómoda y se vuelve insoportable, porque lo que ocurrió no fue simbólico, no fue una metáfora, fue real. Padres entregando a sus propios hijos, no por odio, sino por miedo, por desesperación, por la necesidad de asegurar el futuro, por la ilusión de control. Y tal vez esa es la parte más difícil de entender, porque nadie comienza ahí.
Nadie empieza queriendo llegar a ese punto. Pero cuando la verdad ha sido distorsionada durante demasiado tiempo, lo impensable empieza a parecer justificable. Ese es el resultado final de todo lo que vino antes. No ocurrió de un día para otro. No fue un error aislado. Fue el fruto de años de pequeñas decisiones, de adaptaciones, de concesiones. Primero cambiaron lo que creían, luego cambiaron lo que aceptaban. Finalmente, cambiaron lo que estaban dispuestos a hacer. Y cuando ese límite se rompe, ya no hay barrera que detenga al corazón humano. Y tal vez aquí es donde la historia se vuelve más perturbadora, porque no está tan lejos como parece. Porque aunque hoy no existan los mismos rituales, el principio sigue siendo el mismo. Personas sacrificando lo más importante por seguridad. Familias entregando su paz por estabilidad. Vidas enteras siendo consumidas por la necesidad de tener control, reconocimiento o aprobación. Porque Moloch no siempre se presenta con fuego visible. A veces se esconde detrás de prioridades que parecen necesarias. Y esa es la mentira más peligrosa de todas. La que dice, vale la pena perder esto, si al final obtengo aquello. La que convence a una persona de que el costo no es tan alto. La que hace que algo irreemplazable se vuelva negociable. Y cuando eso ocurre, el daño ya no es externo. Es profundo, es irreversible en muchos sentidos, porque hay cosas que, una vez entregadas, no pueden recuperarse. Israel había llegado al punto más bajo. No solo había olvidado a Dios, no solo había cambiado su imagen, había cruzado una línea que revela hasta dónde puede caer el ser humano cuando pierde completamente su referencia. Y ese es el verdadero horror de esta parte de la historia. No es solo lo que hicieron, es lo que demuestra sobre el corazón humano cuando se separa de la verdad. Porque cuando Dios deja de ser el centro, algo más ocupa ese lugar, y ese algo siempre exige, siempre demanda, siempre toma, nunca se satisface, y al final, siempre termina pidiendo más de lo que una persona estaba dispuesta a dar. Y aquí es donde todo se vuelve silencioso, porque después de cierto punto, ya no hay ruido, ya no hay justificación, solo consecuencias, solo vacío, solo la realidad de haber ido demasiado lejos. Y la pregunta que queda no es fácil de responder. ¿Qué estás dispuesto a perder para sentir que tienes el control? Porque esa respuesta revela más de lo que muchas veces queremos ver. Después de todo esto, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino qué significa. Y después de todo, la pregunta sigue en pie. No como un eco del pasado, sino como una voz presente, directa, imposible de ignorar. Porque esta historia nunca fue solo sobre Israel, nunca fue solo sobre reyes, templos o altares. Fue, desde el principio, una historia sobre el corazón humano, sobre cómo algo tan pequeño como una concesión puede convertirse en una dirección, sobre cómo una verdad ignorada puede transformarse en una vida completamente distinta, sobre cómo, paso a paso, sin darse cuenta, una persona puede terminar en un lugar que nunca pensó alcanzar. Todo comenzó con algo casi imperceptible, una pequeña adaptación, una decisión aparentemente inofensiva. Luego vino la costumbre, después la normalización, más adelante la distorsión y finalmente la pérdida total de referencia. No fue un salto, fue un proceso, y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque lo que ocurre lentamente rara vez se percibe a tiempo. Baal prometía control, Asera ofrecía comodidad, Moloch exigía costo, y cada uno a su manera representaba una misma realidad, la tendencia humana de reemplazar a Dios por algo que parece más manejable, más inmediato, más conveniente. Pero el problema nunca fueron los nombres.
El problema siempre fue el corazón dispuesto a intercambiar lo verdadero por lo útil. Y si algo deja clara toda esta historia, es que el ser humano no puede vivir sin poner algo en el centro. Siempre habrá algo que ocupe ese lugar. Siempre habrá algo que defina decisiones, que marque prioridades, que dé sentido o que lo quite. La cuestión nunca ha sido si adoramos, sino que estamos adorando realmente. Porque aquello que ocupa el centro inevitablemente termina pidiendo todo. Esa es la parte que más incomoda, porque no siempre se trata de rechazar a Dios abiertamente. Muchas veces se trata de desplazarlo lentamente, de darle menos espacio, de confiar más en otras cosas, de depender más de lo visible, de buscar seguridad donde parece más tangible. Y sin darse cuenta, el corazón cambia de dirección. Israel no cayó en un solo momento, se fue alejando. Y lo más inquietante es que durante mucho tiempo pensaron que todo estaba bien. Pensaron que podían sostener ambas cosas. Pensaron que podían mantener la forma sin cuidar el fondo. Pero la realidad es clara. Una fe dividida termina desapareciendo. Una verdad adaptada termina perdiéndose. Y un corazón que negocia termina cediendo más de lo que imaginaba. Pero incluso aquí, la historia no se cierra con desesperanza. Y porque si algo demuestra todo este recorrido, es que el problema nunca fue la falta de oportunidad. Siempre hubo llamados, siempre hubo advertencias, siempre hubo momentos para volver, y esa posibilidad sigue existiendo. La diferencia nunca ha estado en cuánto se ha avanzado, sino en si todavía hay disposición para detenerse, para reconocer, para volver al centro, porque el camino puede desviarse, pero mientras el corazón siga siendo capaz de escuchar, todavía hay un punto de regreso. Y tal vez esa es la pregunta más importante de todas, no la que se hace sobre el pasado, sino la que se hace hoy. ¿Qué está ocupando el centro de tu vida? Tómate un momento, no para responder rápido, sino para ser honesto contigo mismo. A veces no necesitamos más información, sino detenernos y escuchar lo que ya sabemos en lo profundo. Y si sientes que algo dentro de ti necesita volver a su lugar, este puede ser un buen comienzo.